Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos en la tercera cápsula de catequesis para la parroquia de San Lorenzo, en la que me toca a mí presentar este tema o compartir. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz y estoy colaborando con el grupo de adolescentes, ahí formándolos en la catequesis. Y en esta ocasión, o en esta cápsula, vamos a ver acerca de una solemnidad que es muy significativa para nosotros, que va a marcar el término de algo y que nos va a dar pauta para el comienzo de otra gran solemnidad. Entonces, es la fiesta de Cristo Rey y vamos a hablar sobre ello, esta solemnidad. Les voy a poner esta presentación para que podamos ver todos nosotros. Muy bien. Cristo Rey se celebró el 22 de noviembre, o sea, apenas hace poco, y se nos da unas pautas, unos parámetros para poder reconocerlo, para poder asimilarlo y sobre todo para poderlo poner en práctica. Para ello, primero nos va a indicar esta solemnidad, que es el cierre del año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de la vida de Cristo, su predicación y el anuncio del reino de Dios. Recordemos que nosotros nos manejamos por este año litúrgico también como católicos y se divide en 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. No va empatado con el año civil, solamente para recordar, sino que más bien este año litúrgico se mide con base a algunas fiestas. Inclusive si ustedes escuchan en misa y cuando se transmite no se pone 22 de noviembre del 2020, no, más bien se pone domingo número 32º, 33º del tiempo ordinario. Es así como se mide el año litúrgico. Ahora, durante esos 3 ciclos, durante todo estos años, que son 3, y luego se vuelve a repetir o se repite, meditamos acerca sobre toda la vida de Cristo. Los evangelios tratan de la vida de Cristo. Y Cristo vino a anunciarnos el reino de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Qué tengo que hacer para llegar al reino de Dios? Y eso es lo que nos trata todo este año litúrgico, o esos 3 ciclos. La fiesta de Cristo Rey, ¿cuándo fue proclamada? Pues fue instaurada por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925. Si nos damos cuenta, es una celebración muy actual. Apenas va a cumplir 95 años. Entonces es muy reciente, en la que en aquel entonces era la finalidad fue y sigue siendo motivar a los católicos a reconocer públicamente que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey. Es decir, no son aquellas personas que dirigen, los reyes o los que mandan, sino que más bien ellos son administradores del rey, le ayudan al rey. El rey es Cristo. Cristo como cabeza de la iglesia. Los demás fungen como administradores de esta iglesia. Entonces, con ese objeto se proclama, se motiva o se instaura esta celebración para poder reconocerlo públicamente. Ahora, eso a nivel mundial, reconocerlo públicamente. Soy católico, creo en Cristo y Cristo es mi rey. Ahora, en 1925, eso va a ser súper importante, ¿qué sucedía en México? ¿Sí? En la República Mexicana. Se estaba dando la Guerra Cristera, en la que consistió pues una separación de la Iglesia-Estado y pues la persecución de los cristianos, de los católicos. En la que si decían y promulgaban, proclamaban
públicamente que eran católicos, que seguían a Cristo, los fusilaban. Y aquí tenemos unas imágenes representativas de los cristeros, de ellos, y aquí cómo los fusilaban, simplemente o por el simple hecho de creer en Jesucristo. Entonces, imagínense que están en esa época, que son perseguidos, que los persigue más bien, o que los secuestraron y los están torturando, con tal de que desfallezcan en su fe y que renieguen de su fe. A algunos les dijeron, ¿sabes qué? Te voy a dejar vivir siempre y cuando aceptes públicamente que no existe Cristo y que no existe Dios. Supongo que habrá habido algunos que se lo hicieron, que habrán dicho, sí, en mi corazón Cristo vive, pero públicamente lo voy a hacer para salvarme. Y habrá otros que dijeron, no, no voy a hacer eso, me voy a seguir manteniendo en lo que creo, y yo creo en Cristo y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Y es cuando pues ya los fusilaban. Hay varios mártires mexicanos de la guerra cristera que siguieron su convicción, se mantenieron firmes y fieles en lo que creían. Uno de ellos es José Sánchez del Río, ahora santo, San José Sánchez del Río, un chico adolescente que nos enseña esta parte. Digo, hay varios, pero me voy a basar en este. Estaba en la guerra cristera, era un niño adolescente, y cuenta la historia que estaba con el general estaba herido su caballo, y José le ofrece el suyo. Imagínense, a la edad de adolescentes ya están montando un caballo. Bueno, sí la de haber, nada más que en nuestra realidad pues no es como que tan cool. ¿Sabes qué, general? Toma mi caballo, a pesar de que sé que probablemente me van a atrapar. En ese momento tú importas más tú, y yo ahorita ya Dios proveerá. ¿No? Sí, atraparon a José Sánchez del Río, lo torturaron, incluso, bueno, sí, lo torturaron en la planta del pie, le quitaron la piel, entonces imagínense toda la carne viva, y lo llevaron hasta su tumba descalzo, caminando, obviamente. Y antes de morir, dijo una frase que se volvió muy común para los mártires que iban los que iban a ser fusilados. Gritaron una frase que hoy perdura y podemos decir al rojo vivo. Podemos decir con toda convicción y sin que tengamos una consecuencia. Que ellos gritaron para poder afianzar, para poder recalcar de que soy católico, gritaban, ¡viva Cristo Rey! Es lo que gritaban. Cada vez que iban a ser fusilados, decían, ¡viva Cristo Rey! Y hay una película, La Cristiada, que habla justamente, si no la han visto, la pueden investigar, que habla justamente de la guerra cristera, y que también estos mártires o estas personas de fe, de convicción, fungieron como ejemplo para otro golpe de estado, un golpe de estado que hubo en España, allá en España, en 1932. Entonces esta frase se volvió tan icónica, bueno, resumbó, llegó a España, y cuando ocurrió ya algo similar, también gritaban esa frase, ¡viva Cristo! Esta es una película también que lo plasma de manera padre, que se llama Un Dios Prohibido. Cuando tenga la oportunidad de verlo, adelante. Entonces, en 1925 el Papa dice, puedes decir públicamente, reconoce públicamente que Cristo es Rey. Tiempo después, no tiempo, años después, se estaba forjando más bien aquí en México esta separación y esta persecución a los cristianos. Entonces, imagínense, no hay una contradicción, sino más bien pues está el momento de confrontar lo que nuestro jerarca, el Papa, nos invita a hacer. Hay unos que se mantuvieron y hay otros que no. Y en este mantenerse es donde también nos vamos ganando pues el reino de los cielos. Ahora, podemos decir que Cristo es Rey, que Cristo gobierna, pero ¿qué gobierna?
en primera instancia gobierna, gobierna, perdón, es un título que se le da a Cristo, se lo da a su Padre, y es un grado de suprema excelencia. Está la parte profética, la parte sacerdotal y el rey. El rey era como el grado máximo. Entonces, él reina. Cuando Pilatos le pregunta, están en el juicio, le dice, ¿tú eres rey? Y Pilatos le dice, sí, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo, haciendo alusión de que él no reina cosas paganas o materiales, sino más bien reina primero en la inteligencia de los hombres, o en las inteligencias de los hombres, para que busquen la verdad. O sea, te doy estas luces, te doy estos parámetros, estos conocimientos, para que tú vayas buscando la verdad con V grande, que en última instancia va a ser Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Reina en la inteligencia. Reina en las voluntades, porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad. ¿Cómo es esto? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la conciencia moral? Sí. Y han sentido antes de actuar como una cierta, o después, en algunas ocasiones, una cierta culpa, un remordimiento o un alerta, advertencia, algo no está bien. Pues es el Espíritu Santo que te está dando una emoción, una inspiración de la forma en que te conduces. De si algo no está bien, hey, alerta, algo no checa, y si vas para actuar algo de que te motiva a hacer algo, así espontáneamente. Supongo, sí, lo han experimentado, estoy 100% seguro que en nuestra vida lo hemos experimentado, no hace que hacerlo consciente. Entonces es el Espíritu que habla por medio de tu conciencia moral y tú decides libremente si haces caso a esa emoción que podemos llamarle como intuición. O sea, intuyo que si hago esto va a pasar eso, intuyo hacer esto y están los resultados. Estoy seguro que nos ha pasado más de una ocasión. Entonces es el espíritu que te da esta emoción y tú decides si le haces caso o no. Ahí es donde está nuestra libre voluntad. Y reina en los corazones porque se hace amar por las almas. Con esa parte de la empatía, de la enseñanza, de la caridad, es como nos enseña Cristo a amarnos los unos a los otros y a su vez pues estamos en comunión con Dios. Entonces, esas tres factores o esos tres áreas donde reina Cristo, en la inteligencia, en la voluntad y en el corazón, que sería el amor. Allí es donde reina, donde da a demostrar su reino. Y esto que no está solamente al servicio de nosotros, sino que tenemos que ponerlo en común con los demás. O sea, yo necesito de ti para llegar al reino. Yo necesito de ti para expresar el reino de Dios. Si no estás, ¿cómo lo expresamos? ¿A quién amamos? ¿Cómo buscamos la verdad? ¿En quién buscamos la verdad? Si necesitamos del otro para poder llegar a ese reino. Caminar en comunidad, que la arquidiócesis sigue ese camino, caminar en sinodalidad con el otro, juntos, avanzando. Ahora, ese título de rey lo ha recibido de su padre junto con la potestad, el honor y el reino, y que lo va a entregar hasta que el último de sus enemigos esté arrodillado. Hay un cántico que lo expresa muy bien, de él ha recibido el honor, la gloria y el poder, y dice que él es el primogénito de todo. Entonces, el hombre es la corona de la creación y Cristo es el verdadero hombre por excelencia. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo fundamentamos ese reinado de Cristo? Pues nos lo demuestra ya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice aquel que deberá nacer de la estirpe de Jacob. Es decir, va a venir el rey que tiene que venir de la descendencia de Jacob. Jacob, su papá, era Isaac. El papá de Isaac era Abraham o Abraham. Así se le puede llamar. A Abraham
lo consideramos como el caballero de la fe o el padre de la fe, porque es por su obediencia que tuvo hacia Dios. Cuando iba a entregar a su hijo único, el ángel del cielo le dice, Abraham, no descargues tu ira contra tu hijo Isaac, ya veo que le temes a Dios, y por haber hecho esto, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Tus descendientes conquistarán ciudades enemigas. De tu descendencia estará aquel que ha de gobernar, que ha de reinar. Entonces, con Abraham se sigue quedando la promesa de salvación y le dice que de su descendencia va a surgir, obviamente, los reyes y el rey por excelencia, que va a hacer alusión a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en el momento de la anunciación, cuando el ángel del Señor le anuncia a María, le dice o le advierte que daría a luz a un niño a quien Dios habría de dar el trono de David y que reinará eternamente en la casa de Jacob. ¿Ven? Vienen de esa descendencia. ¿Quién era David? El rey David, el último rey de Israel. Y obviamente, por lógica, si yo desciendo de reyes, obviamente eso me convierte en un rey. Entonces, ahí está fundamentada la parte del reinado de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo llegar a ese reino? Si no es de este mundo y es algo más, no es terrenal, sino es celestial, es propio de, ¿cómo llego a ese reino? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar? Y nos da unos parámetros que el Evangelio del domingo nos demostró maravillosamente. Nos habla sobre el cierre de un ciclo, están en el juicio final y los congrega, los reúne. Dice el Evangelio, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces congregará ante él a todas las naciones y apartará de los unos y de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces le dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que está preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque cuando estuve hambriento me dieron de comer, cuando estuve sediento me dieron de beber, cuando estuve desnudo me vistieron, cuando fui extranjero o forastero me recibieron, cuando estuve enfermo o preso, me fueron a visitar. Y entonces dirán las ovejas o los que están del lado derecho, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Porque no te vimos. Y les dice, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Allí está. Cuando tú lo hiciste con alguien semejante a ti, me lo hiciste a mí. Eso va a ser fundamental. Y a los de la izquierda les va a decir, les dice, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque cuando estuve hambriento no me dieron de comer, cuando estuve sediento no me dieron de beber, cuando estuve enfermo y encarcelado no me visitaron. Señor, ¿cuándo lo hicimos que no te vimos? Pues cuando no lo hicieron con alguno de mis hermanos o de sus hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Allí está el parámetro y lo que les decía hace rato. Necesitamos del otro para poder llegar al reino. Sin el otro no lo vamos a hacer. Y nos da estos parámetros, esta línea conductora. Cuando lo haces con el otro, me lo haces a mí. Porque el otro se ha hecho a imagen y semejanza de mí. Y es tu igual. Entonces nos da estos parámetros que los vamos a traducir como las obras de misericordia. Sabemos que son 7. Son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Y así es como vamos a ir construyendo este reino de Dios. Yo soy devoto de una santa que se llama Teresa de Calcuta. Ella, pues ya sabemos toda su obra, que su carisma es servir a los pobres de los más pobres. Entonces, ella también seguía como línea de conductora y de actuar este evangelio, que también yo empato con esto.
y cada vez que alguna de sus hermanas, les llaman sisters, de la congregación, hacía algo incorrecto, si dice, oye, estás actuando mal, en vez de vestírselo así, pintarlo o hacérselo saber, solamente alzaba la mano. Aquí, alzaba mi mano, aquí. Alzaba su manita. Y ellas ya sabían qué significaba, basándose en el evangelio de cuando se lo hiciste a alguno de mis hermanos, también me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Ese es el parámetro de conducción de las hermanas, y que sería muy interesante también que nosotros lo adaptáramos en nuestra vida cotidiana. Ver al otro o encontrar en el otro a Cristo. Y todo lo que le hagamos al otro, se lo estamos haciendo también a él. Porque el otro también es un hermano como tú, el otro está viviendo un proceso igual que tú, y sobre todo, en el otro también habita Cristo, por ser y estar hecho a imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es la invitación para vivir esa fiesta? Y no solamente en ese tiempo, sino durante todo, en cualquier momento que se nos presente, poderlo vivir, hacer presente el reino de Dios para yo llegar al reino de Dios. O sea, no esperarme hasta allá, sino vivirlo y transmitirlo desde aquí. Obras de misericordia. Ver al otro como Dios nos mira. Y así es como vamos a demostrar, como vamos a enseñar el reinado de Cristo sobre su iglesia. No hay otra manera. Ese es el camino de conducción. Entonces, va a haber una pequeña actividad significativa para cada uno de nosotros. Vamos a escoger 2 obras de misericordia, las que guste. Aquí hay 7 y aquí hay otras 7. Escojan 2 o escoge 2. La actividad es que en esta semana realices esas 2 obras de misericordia. Tú decidirás si lo haces personalmente, si involucras a alguien más. En una hoja, cuando las realices, escribe cuáles escogiste, por qué las escogiste, decidiste hacerlas solos o con alguien más, y sobre todo, qué experimentaste al hacerlo, qué sentiste. ¿Te satisfajo? No, te satisfizo, te movió algo, te hizo ser consciente de una realidad que no tenías presente. ¿Qué sentiste? ¿Qué se movió en ti? ¿Experimentaste la presencia de Dios o te faltó? ¿Qué sentiste? Esa sería la actividad para poder ponerlo en práctica en esa semana, y que esa nos va a dar pauta de preparación para otra gran solemnidad, que es Navidad. Pero por lo mientras, ver el reinado de Cristo en nuestra vida, grítalo, cántalo, la de Cristo Rey. Hay una canción de el himno a Cristo Rey, pero sobre todo, vívelo y transmite que Cristo reina sobre todo. Con eso concluimos, hermanos. Muchas gracias. Cualquier duda o aclaración lo pueden poner en sus comentarios, esperando que sirva de ayuda y que sea un gran parámetro de conducta de día con día. Cuídense mucho y nos vemos, o sigan pendientes de la próxima cápsula de la parroquia de San Lorenzo. Muchas gracias. Buen día, buena tarde, buena noche. Dios les bendice. Hasta luego.